París arde en llamas de revolución. Los reyes de Europa miran con horror mientras la vieja monarquía francesa se derrumba y en medio del caos, un joven corso comienza a trazar su destino. Su nombre, Napoleón Bonaparte. La Francia de 1789 no es solo un país en crisis, es un mundo que se derrumba. El antiguo régimen, con sus privilegios intocables y su aristocracia arrogante, ha colapsado ante la furia popular. En las calles se alzan guillotinas. En las fronteras, ejércitos extranjeros se preparan para ahogar la revolución en sangre. Europa entera contiene la respiración. En este escenario, miles de jóvenes oficiales se encuentran de repente con oportunidades que jamás hubieran soñado. La guerra consume recursos y hombres. La nación necesita líderes, y cualquiera que demuestre talento puede ascender, incluso alguien que, como Napoleón, viene de una pequeña isla en el Mediterráneo. Hijo de una familia menor de la nobleza corsa, criado entre las tensiones de una tierra conquistada por Francia, Bonaparte ya se había distinguido como un estudiante brillante en academias militares. Callado, ambicioso, con una memoria prodigiosa y un hambre insaciable de gloria, el joven teniente observa cómo la revolución abre puertas que antes hubieran estado selladas para siempre. Pero Francia no es tierra de certezas, sino de peligros. Un paso en falso puede llevar al cadalso, y la carrera de cualquier oficial puede terminar bajo la cuchilla de la guillotina, tanto como en el campo de batalla. En el torbellino de estos años, Napoleón aprenderá a moverse con frialdad, a aprovechar cada oportunidad y a transformar la inestabilidad en su propio campo de juego. El escenario está preparado. La revolución ha encendido la mecha. Europa se prepara para la guerra. Y en medio de ese fuego, un joven oficial busca forjar su destino. La pregunta es inevitable. ¿Cómo logró Napoleón pasar de ser un oscuro artillero corso a convertirse en el hombre que pondría de rodillas a reyes y emperadores? Europa se alza contra la Francia revolucionaria. En los tronos de Viena, Berlín y Londres, los reyes conspiran para aplastar la osadía de un pueblo que se atrevió a ejecutar a su propio monarca. En 1792, la joven República Francesa se encuentra aislada, amenazada por todos sus vecinos. Austria y Prusia lanzan ejércitos contra sus fronteras, mientras en el interior estallan rebeliones contrarrevolucionarias. La Vendée se levanta en armas, las ciudades del sur resisten a París, y las facciones políticas se devoran entre sí en la asamblea. Francia es un volcán a punto de estallar. Los ejércitos franceses, hasta entonces comandados por nobles, están desorganizados. Muchos oficiales aristócratas han huido al exilio. La tropa carece de disciplina, pero abunda en fervor revolucionario. Lo que falta es dirección. En medio de este torbellino, aparece un joven oficial de artillería, Napoleón Bonaparte. Recién ascendido a capitán, su carrera parecía destinada a la mediocridad, hasta que la revolución derribó las jerarquías que lo mantenían en la sombra. Bonaparte observa con atención. Donde otros ven caos y peligro, él detecta oportunidades. La prueba llega en 1793. En el puerto de Tolón, los monárquicos se rebelan contra la República y entregan la ciudad a la Marina británica. Si Tolón se pierde, Francia abrirá sus puertas a la invasión. Allí, entre cañones y baterías mal emplazadas, Napoleón tiene su primera oportunidad de demostrar de qué está hecho. La amenaza es clara. Si Francia cae en Tolón, la revolución puede morir. Y en esa encrucijada, un joven corso se prepara para dar su primer paso hacia la historia. No era la fuerza bruta lo que decidiría Tolón, sino la mente de un joven capitán con una obsesión:
la artillería. Cuando Napoleón llega a la sitiada ciudad, el mando republicano está desorganizado, incapaz de coordinar tropas dispersas y cañones mal posicionados. Bonaparte estudia el terreno, traza mapas, mide distancias y descubre el punto débil, las colinas que dominan el puerto. Si se logra instalar allí la artillería, la flota británica quedará atrapada bajo un fuego mortal. Con apenas 24 años, Napoleón impone su visión. Convence a superiores incrédulos, organiza baterías improvisadas, arrastra cañones pesados por barrancos y pantanos y entrena a sus hombres con una disciplina que sorprende en medio del caos revolucionario. No tolera la indolencia, castiga la negligencia, pero recompensa la iniciativa. Su autoridad, aún sin rango elevado, nace de la competencia y la determinación. El plan es simple y audaz: tomar las posiciones que dominan el puerto y encerrar a la flota enemiga bajo un bombardeo devastador. Noche tras noche, Bonaparte mueve sus piezas en silencio, como si el tablero de Tolón fuera un gigantesco ajedrez. Cuando finalmente las baterías abren fuego, los navíos británicos se ven forzados a abandonar el puerto y los monárquicos de la ciudad quedan aislados. Tolón cae, y con su caída, el nombre de Bonaparte empieza a resonar en los pasillos del poder revolucionario. El joven corso ha demostrado que, en una guerra donde muchos improvisan, él piensa con la frialdad de un estratega. La caída de Tolón no solo salvó a la República, también dio nacimiento a una estrella militar que nadie esperaba. El triunfo fue rotundo. Los británicos expulsados, los monárquicos aplastados y la República a salvo, al menos por un tiempo. En los informes oficiales, un nombre se repetía con insistencia: el del joven oficial corso que había transformado un ejército disperso en una máquina de precisión. En cuestión de semanas, Bonaparte pasó de capitán a general de brigada. Su ascenso era tan rápido que asombraba a propios y extraños. Pero el camino hacia la gloria no estaba libre de sombras. Francia vivía el periodo más turbulento de su revolución, el reino del terror. En París, Robespierre gobernaba con mano de hierro, y una simple sospecha bastaba para enviar a cualquiera a la guillotina. La política era un campo minado, y Napoleón, pragmático y calculador, aprendió a navegarlo con cautela. Sin embargo, la reputación ganada en Tolón le abrió puertas. Bonaparte fue asignado a nuevas campañas, y poco a poco su figura se convirtió en sinónimo de eficacia y audacia. Sus contemporáneos comenzaron a comprender que aquel joven no era un oficial más, era alguien dispuesto a moldear la guerra a su manera. Tolón había sido solo el inicio. El clímax de sus primeros pasos estaba alcanzado. Napoleón había entrado en el tablero de la política y la guerra. Y ahora, con una Francia rodeada de enemigos y convulsionada por dentro, el joven corso estaba listo para escalar aún más alto. En la humareda de Tolón, entre los cañones que aún humeaban, había nacido no solo una victoria, sino un destino. Napoleón Bonaparte había pasado de ser un joven capitán, casi desconocido, a general de brigada en apenas unas semanas. Su ascenso fulgurante se debía a una mezcla rara de talento, disciplina férrea y visión estratégica que pocos poseían. En una Francia desgarrada por el terror, donde la vida podía acabar en la guillotina con un simple gesto, él había encontrado la manera de crecer, adaptarse y destacar. El éxito en Tolón no solo le otorgó reconocimiento militar, sino también una valiosa reputación política. Los líderes revolucionarios comenzaron a verlo como un hombre indispensable.
alguien capaz de transformar ejércitos desorganizados en fuerzas temibles. Bonaparte, por su parte, comprendió que en la nueva Francia el poder ya no se heredaba, se conquistaba. Pero aquella era apenas la primera página de una historia mucho mayor. Su genio aún debía medirse en campos más vastos, contra ejércitos enteros de imperios poderosos. La revolución le había abierto las puertas, pero ahora sería la guerra la que definiría su destino. Pronto Napoleón sería llamado a liderar una campaña que lo llevaría más allá de Francia, hacia las montañas del norte de Italia, donde demostraría que su victoria en Tolón no había sido un golpe de suerte, sino el inicio de una leyenda. El joven corso había tomado su primer escalón. La pregunta ya no era si ascendería, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Gracias por acompañarnos en esta serie de las guerras napoleónicas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.